Para empezar, quería rápidamente hacer unas reseñas. En el año 1983, el país vivió una crisis bastante fuerte a la que se le dio en llamar la sucretización de la deuda pública y privada. Esta sucretización se dio con la sucretización de la deuda con la banca internacional que en ese momento los sectores privados mantenían. La mayor parte de estas obligaciones asumidas por el Estado correspondían a deuda externa privada por un monto de alrededor de 4.462 millones de dólares. Estos beneficios fueron ampliados luego al sector privado en los años de 1983 y 1984. Los sectores que accedieron a este apoyo gubernamental fueron principalmente los sectores empresariales y en particulares, a través de la banca nacional, la banca privada nacional. Esto según el informe de la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público que se dio al inicio del gobierno. Luego vinieron otras crisis como el feriado bancario de 1999, en las cuales siempre los ciudadanos comunes terminábamos pagando el mal manejo de los recursos de un sector que tenía el poder de manejar a los gobernantes de turno. En estas crisis del sector del autoempleo, los emprendimientos populares o los así llamados en esa época denominados informales o ilegales, y los emprendimientos asociativos junto con la migración sirvieron como amortiguadores de estos eventos y de estas crisis, generando múltiples oportunidades para sostenerse a numerosas familias ecuatorianas. A partir de la Constitución de 2008, se plasma el reconocimiento en el artículo 283 al sector de la economía popular y solidaria como parte integral del sistema económico, social y solidario que rige en el país. Este principio constitucional fue profundizado en el año 2011 con la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario. Actualmente, el país, con la Revolución Ciudadana, ha presentado un crecimiento económico sostenido desde el año 2007 y además es uno de los países que mejor ha distribuido la riqueza. Y lo más importante, es uno de los países con los mayores niveles de reducción de pobreza a nivel mundial. Pero para la Revolución Ciudadana estos avances y para los gobiernos progresistas de la región no son suficientes, porque la sostenibilidad de los cambios se dan únicamente de la mano con cambios culturales, de mentalidad, con la construcción de unas sociedades conscientes de que se requiere pensar un sistema social y solidario donde los principios son distintos a los implantados en nuestras sociedades de mercado, donde el bienestar se mide únicamente por el tener y no, como lo plantea nuestra Constitución, el vivir bien, el buen vivir. Buen vivir implica un cambio cultural en la forma de mirar el desarrollo, el emprendimiento, de mirar de otra forma el desarrollo económico y el desarrollo productivo. Es necesario instaurar en la cultura ciudadana los principios de un sistema económico, social y solidario, como lo marca nuestra Constitución. Así lo decía el presidente José Mujica al concluir su presidencia. Mencionaba que la lucha continúa, la lucha de las sociedades continúa. No hay cómo sentirse satisfechos con sacar a la gente de la pobreza, pues sin un cambio cultural, sin un cambio en los principios ciudadanos que construyen el sistema económico, los no pobres se convierten rápidamente a las sociedades de consumo, a la sociedad de mercado, a pensar más en el yo que en el nosotros, priorizando los intereses individuales por sobre los de la sociedad. Los esfuerzos que se hacen desde los gobiernos progresistas para la inclusión económica no pueden estar al servicio del modelo de mercado y no de una economía con mercado. Bertrand Russell, en el libro La educación y el orden social, menciona que las tesis que un buen individuo es el que se preocupa del bienestar de la comunidad y el bien de la comunidad se configura a partir del bien de los individuos no se da en la práctica, puesto que el bien del individuo no es una pequeña fracción del bien de la comunidad. La reducción de la pobreza, el cambio de la matriz productiva, la inclusión económica y social generada por las estrategias que el gobierno lleva adelante, no puede estar alejada del precepto constitucional de fortalecer el sistema económico, social y solidario,
Y esta construcción, a su vez, no puede descuidar la educación en los principios sociales y solidarios promovidos dentro de la economía popular y solidaria. Por lo tanto, debemos debatir formas de lograr un cambio en la matriz productiva, no solo incorporando criterios de eficiencia y competitividad, sino también principios de un sistema social y solidario como lo marca la Constitución. Formas para lograr la reducción de la pobreza incorporando a esos ciudadanos a un sistema social y solidario como lo marca la Constitución y que procuren alcanzar el buen vivir de toda la sociedad. Estos son los retos que dentro de estos debates y discusiones queremos como instituto promover y proponer, tanto al sector académico, al sector de la economía popular y solidaria, al sector de técnicos, estudiantes de economía popular y solidaria y a la sociedad en general. Estos debates deben continuar, no terminan con este seminario y esperamos que sean unas charlas y unos debates muy fructíferos para la construcción de lo que Mujica dice, las nuevas sociedades del futuro. Gracias. Aquí hacia el podio a la señora ministra de Inclusión Económica y Social de Titola. Ella hablará sobre la economía popular y solidaria como una herramienta de inclusión social. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos y con todas. Quisiera reiterar la bienvenida a este importante espacio a quienes nos acompañan y nos van a acompañar durante estos 3 días. Quiero también decir que es sumamente importante para nosotros como Ministerio de Inclusión Económica y Social, como Instituto de Economía Popular y Solidaria y como Gobierno de la Revolución Ciudadana, iniciar con este evento un conjunto de eventos a lo largo del mes de noviembre que lo que buscan es justamente relevar la importancia que tiene para el desarrollo de nuestro país la economía popular y solidaria, relevar la importancia que tiene el conjunto de actores que día a día generan riqueza, generan aportes al desarrollo de nuestro país. Quisiera empezar diciendo que este para nosotros es un espacio de aprendizajes entre el norte y el sur, entre Ecuador y Europa, que hace eco a los esfuerzos de distintos lugares para que otro mundo sea posible. Tema vigente desde inicios del siglo, cuando en el Foro Social Mundial de Porto Alegre y en otros espacios de diálogo internacionales se estableció como causa común la necesidad de superar el capitalismo salvaje, de superar el sistema neoliberal. Estos espacios entonces de intercambio resultan de mucha utilidad. A través de ellos hemos logrado contaminar al mundo de las ideas de cambio, de transformación de nuestras sociedades hacia la equidad, la justicia económica y social. Quizás ahí el aporte que hoy de manera particular está haciendo América Latina es sustantivamente importante. Y podemos decir que hemos avanzado mucho porque ahora en el mundo entero se habla de la economía solidaria y se trabaja en ella. Se construyen políticas públicas a favor de esta diferente forma de producir, de compartir. Se hacen esfuerzos por hacer que crezca la solidaridad más que la renta. Hay entonces un importante camino recorrido desde hace décadas. Pero este tiempo, sin lugar a dudas, tiene nuevos retos y oportunidades, únicas para dar un salto en la consolidación de un sistema económico alternativo. Romper los paradigmas hegemónicos implica entonces redefinir ante todo la correlación de fuerzas. Implica una gran disputa permanente que ha de librarse en las bases objetivas y materiales de la economía, pero también y sobre todo en los sentidos, los imaginarios y las visiones que tenemos del mundo. Por eso no venimos a colocar únicamente cifras macroeconómicas en este evento o los simples balances financieros. Ante todo nos convoca en estos espacios de reflexión e intercambio las convicciones, la decisión de transformar las realidades, de aportar para que avancemos al buen vivir, no solo del Ecuador, sino del planeta entero. Por eso la importancia de un diálogo norte-sur. Estoy convencida por ello de que este espacio no es un espacio neutro. No se trata de un lugar para privilegiar las abstracciones, sino para generar ideas comprometidas con esas necesidades de cambio, ideas que se convierten en acción. Nada más débil entonces que una academia que se escude en la supuesta politicidad. El pensamiento es y debe ser comprometido políticamente. Insisto nuevamente, un debate de ideas que se conviertan en acciones concretas que transformen la realidad. Con este antecedente y con la valoración de que este es un espacio importante para el intercambio,
Parto por señalar que nuestra reflexión se realiza además en medio de una condición particular que vive el planeta, una crisis sistémica del capitalismo y de las sociedades del bienestar que están viviendo y dándose las potencias occidentales. Es evidente cómo en varios lugares del planeta se recurren a las políticas de fuerza para reprimir el conflicto social que ha generado décadas de neoliberalismo. Un neoliberalismo que busca sostener la concentrada acumulación del capital mediante recortes del Estado, contracción del mercado laboral, subordinación de la producción al capital financiero especulativo. Historia conocida para América Latina, historia conocida para nuestro país. Pues lo vivimos hacia finales de la década pasada. La crisis bancaria, el feriado bancario, arrastró consigo a un Estado débil, secuestrado por las élites económicas. Expulsó a más de 2 millones de ecuatorianos al exilio frente a una economía quebrada y a un país que no presentaba ni planteaba oportunidades. Como lo ha dicho en contadas ocasiones nuestro compañero presidente, la causa principal fue la desregulación del sistema financiero planteada desde la fe ciega del neoliberalismo en su dios mercado y por el interés de los especuladores del capital. Aquí quizás una de las lecciones más importantes para el Ecuador que hoy estamos construyendo. La desregulación, la ausencia del Estado y su capacidad reguladora generó lo que todos vivimos a finales de los años 90. Después de casi estas 3 décadas de régimen neoliberal y de resistencia social, este pequeño pero valeroso país ha logrado dejar atrás un sistema opresor y excluyente. Ha sido la acción colectiva y sus expresiones sociales y políticas que formaron y forman parte del gobierno de la Revolución Ciudadana quienes han generado y generamos las condiciones para la transformación de las estructuras productivas, especialmente con el afianzamiento de la economía popular y solidaria. Ahora tenemos mucho para aportar al mundo. Ahora nos hemos logrado constituir una sociedad que avanza hacia la unión y la solidaridad, hacia la equidad, hacia la garantía de los derechos, hacia la plurinacionalidad y la soberanía alimentaria. Así lo dejamos plasmado en nuestra Constitución, la misma que dice: el sistema económico es social y solidario, reconoce al ser humano como sujeto y fin, propende a una relación dinámica y equilibrada entre Estado, sociedad y mercado, en armonía con la naturaleza, y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. Y aquí quizás un tema que es de alta relevancia. El sistema económico se integrará por las formas de organización económica pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución determine. La economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios. Es importante recuperar siempre esto que plantea nuestra Constitución, reconocer por primera vez en la historia de nuestro país la presencia como actores claves para el desarrollo a los actores de la economía popular y solidaria, reconocer al sistema cooperativo, reconocer a las asociaciones y a todas las formas que ha generado la dinámica social en nuestro país durante décadas. Es la primera vez que son reconocidos y a la vez la Constitución nos manda la necesidad de definir un conjunto de acciones tanto en términos de política pública cuanto de construcción de institucionalidad para garantizar justamente el fortalecimiento de este sector. La EPS no se presenta entonces como un simple ejercicio o un actor marginal de la economía oficial y formal. Se trata de un sector constitutivo del sistema económico que está llamada a calificarlo desde su fuerza ética, su capacidad de producción de riqueza y de reproducción social en términos equitativos. Este paso de afianzamiento del sector económico solidario es sin duda alguna un logro político para cambiar las reglas de juego en la economía hacia su democratización, hacia la superación de la hegemonía del mercantilismo. Aquí el valor y el peso de la economía popular y solidaria, no solo desde la perspectiva de su aporte a la producción de riqueza, sino sobre todo y ante todo también de su presencia en tanto actor social, en tanto actor político. A este primer paso, dado en la Constitución ecuatoriana, surgieron o siguieron varios esfuerzos adicionales por generar la institucionalidad que desarrolle los principios y derechos constitucionales para la economía solidaria. Así nació por el propio mandato constitucional la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, aprobada en el año 2011,
en las que se reconocen las formas y prácticas de la economía popular y solidaria desde la multiplicidad de los actores existentes, en tanto proveedores, consumidores o usuarios. La norma no se reduce a un reconocimiento formal, sino que perfila el carácter teleológico del sistema solidario, ordena la actividad económica hacia el buen vivir, armoniza las relaciones con la naturaleza y privilegia al ser humano por encima del lucro y de la acumulación capitalista. Pero también la ley da nacimiento a tres instituciones que son fundamentales a la hora de garantizar las políticas dirigidas hacia este sector. Da nacimiento al Instituto de Economía Popular y Solidaria, que es el responsable y a quien le debemos felicitar por la organización de este evento, como aquella entidad encargada de promover y fomentar la economía popular y solidaria. Esta es una entidad que hoy se encuentra adscrita al Ministerio de Inclusión Económica y Social, que tiene como objetivo entonces garantizar la inclusión y la movilidad social que debe caracterizar por principio, por cultura y ética a la economía popular y solidaria. Junto al Instituto de Economía Popular y Solidaria también se crea la Corporación Nacional de Finanzas Populares, entidad que garantiza un trabajo articulado con el sistema cooperativo de las finanzas populares y permite justamente ser un soporte central a las dinámicas de los actores de la economía popular y solidaria en tanto acceso y democratización del crédito. Y también está la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, entidad que de acuerdo al mandato constitucional tiene como objetivo el control de los actores y actividades de este sector. De esta manera se completa el marco institucional en el que se fundamenta la relación del sector solidario con el Estado y garantiza los derechos de sus actores, así como sus obligaciones en tanto sus relaciones internas, pero también en tanto sus relaciones con los demás actores sociales y económicos. Las disposiciones reguladoras y de control van de la mano con los incentivos y beneficios como medidas de acción afirmativa para el sector, tomando en cuenta la simetría histórica frente a los actores económicos privados. El Estado se vuelve entonces un aliado estratégico del sistema popular y solidario al privilegiar aspectos como su contratación, tal como lo establece la misma Constitución, que señala en el artículo 288 la prioridad que tendrá el Estado en todos sus niveles y obviamente sus funciones para la contratación de los productos y servicios que vienen del sistema económico o de los actores del sistema económico popular y solidario. En consonancia con lo establecido en la Constitución, también hemos desarrollado un conjunto de políticas públicas destinadas al fomento y al fortalecimiento del sector de la economía popular y solidaria. El Plan Nacional del Buen Vivir fija como compromiso la profundización de las relaciones del Estado con la EPS y la intervención del primero como agente promotor y regulador de las distorsiones del mercado. Fija también las estrategias para cumplir este compromiso a través de la transferencia de tecnologías, el acceso al mercado financiero en condiciones equitativas, la democratización de los medios de producción y el fortalecimiento de las dinámicas solidarias con la promoción de la asociatividad y la creación de redes y cadenas productivas y comerciales. El Gobierno Nacional ha definido para este periodo gubernamental dos estrategias que están íntimamente articuladas y que se complementan: la estrategia de erradicación de la pobreza y la estrategia de transformación de la matriz productiva. Ambas íntimamente relacionadas en tanto su fin último es el ser humano. Es importante señalar, por tanto, que bajo estos principios que están planteados en el Plan Nacional del Buen Vivir, en tanto fortalecimiento de los actores de la economía popular y solidaria, en tanto democratización de los recursos para la producción, acceso a crédito y tecnología, son fundamentales y ejes centrales también de la propuesta de transformación de la matriz productiva. Es importante siempre relevar el peso y la importancia que este sector tiene en nuestra economía. La economía solidaria es la mayor fuente de empleo para el pueblo ecuatoriano. 6 de cada 10 ecuatorianos se ocupan en el sector solidario y generan una cuarta parte de la riqueza de nuestro país, el 25.7% del PIB en el año 2011. Somos, además, y por eso es importante relevar el peso que tiene este sector altamente dinámico en nuestra economía, porque también su esfuerzo ha coadyuvado a uno de los logros importantes que hemos alcanzado en nuestro gobierno, que es la reducción del desempleo del 4.9 frente al 6.4, que es la media en América Latina.
Esto se debe sobre todo insistir en el desarrollo que ha tenido el sector de la economía popular y solidaria. Actualmente la tasa plena de ocupación en nuestro país es la del 52%, por encima a la tasa del subempleo que está en el 43%. Indudablemente, y quizás luego del feriado bancario, para todos los ecuatorianos fue evidente el peso, la solvencia y por tanto la confianza que desplegó el sector financiero popular. Hoy las finanzas populares abarcan a más de 2 millones de socios y de socias de todos los sistemas y cuentan con 6.000 millones de dólares en activo. Esto teniendo en cuenta tanto las cooperativas como las cajas de ahorro y crédito. Esto equivale a más del 7% del Producto Interno Bruto. Se estima actualmente que existen más de 12.000 cajas de ahorro comunales y comunitarias. Quizás este es uno de los indicadores más importantes en tanto posibilidades ciertas de democratizar el acceso al crédito para aquellas personas o sectores que en el sistema financiero privado jamás serían considerados como sujetos de crédito. Estas cifras en sí no representarían un logro fundamental si no reflejaran con claridad un cambio real en la vida cotidiana de la gente. Como señala el presidente Correa, para medir el éxito de las políticas económicas y sociales en Ecuador y América Latina, más importante que los tradicionales indicadores de crecimiento del Producto Interno Bruto e ingreso per cápita, son los indicadores que nos dan cuenta de la reducción de la pobreza y las desigualdades. Y en ese sentido hemos avanzado de manera importante. En nuestro gobierno más de 1 millón de ecuatorianos y ecuatorianas han dejado de ser pobres por ingreso. De 36% de pobreza por ingresos a inicio del 2007, hemos reducido al porcentaje de 25.6 en el 2013, superando las metas que inicialmente nos habíamos planteado. De la misma manera, la reducción de los ecuatorianos y ecuatorianas que se encuentran en condición de extrema pobreza, que por primera vez en nuestra historia está en un solo dígito. En este momento nos encontramos en 8.6% y esperamos que al 2017 estemos en una tasa del 3%. Será la más baja de América Latina. Pero como decía hace un momento, este logro no sería suficiente sin la reducción de las brechas de desigualdad entre los sectores más ricos versus los sectores más pobres. Y quizás articular de manera adecuada que la tan sola erradicación de la pobreza no significaría cambios sustantivos en nuestro país. También en materia de reducción de la desigualdad tenemos datos importantes. Acortamos la brecha de desigualdad a un 24.2% de los ingresos. Basta recordar que al inicio de nuestro gobierno el 10% de la población más rica ganaba 4.7% más que el 10% de la población más pobre. La lucha por la reducción de la pobreza también ha significado un cambio en el enfoque de la acción pública como agente de cambio. Cuando iniciaba la crisis financiera del país, se creó un programa de transferencias no condicionadas como efecto paliativo a las medidas de recorte de subsidios que intentaba ejecutar el gobierno de entonces. Así nació el denominado bono de la pobreza, del que bastaba mirar su nombre para entender el corte asistencialista en el que se generó, dejando de lado cualquier posibilidad de mejorar la vida de los y las ecuatorianos, priorizando el pago de un bono antes que la definición de políticas públicas de carácter universal. Hoy la transformación del país se verifica también en las políticas públicas de inclusión social y de inclusión económica para asegurar una movilidad ascendente. Es así que actualmente el bono de desarrollo humano consiste en una transferencia condicionada que se entrega bajo criterios de corresponsabilidad de la ciudadanía en el cumplimiento de obligaciones necesarias para el desarrollo integral, en tanto salud, asistencia y permanencia escolar, buen uso de la vivienda, pero sobre todo tiene que ver con la decisión firme del gobierno nacional de incrementar la inversión social y asegurar políticas universales en educación, salud. Al igual que actúa en este caso también el bono de desarrollo humano, ha permitido un mecanismo o ha generado un mecanismo de acceso al sistema financiero y de mecanismos, a través de mecanismos tanto individuales como de asociatividad. Los y las beneficiarias del bono pueden solicitar hoy el crédito de desarrollo humano, cuyo monto varía de acuerdo a las capacidades de asociación de los miembros y de la viabilidad de los emprendimientos propuestos como objetivo de financiamiento.
Entre el año 2007 y el año 2014, más de 1.300.000 personas recibieron un crédito de desarrollo humano con un monto total de 762 millones de dólares. 6 de cada 10 de estos créditos fueron destinados a actividades productivas, lo que muestra que la EPS afianza también la movilidad de la población en condición de pobreza. Por eso es trascendental la vinculación del sistema social y solidario con la política de movilidad e inclusión económica que desde el MIES promovemos. Insistir aquí en un tema que es sumamente importante. Por un lado, el hecho de que en el marco de la implementación de los programas de transferencia como el BDH, tenemos necesariamente, y ha sido esa una lógica y una apuesta política de nuestro gobierno, la necesidad de acompañar de políticas universales. Solo ese conjunto de acciones han permitido y han tenido los efectos en términos de la reducción del número de personas en condición de pobreza. Pero de la misma manera, este conjunto de instrumentos como el crédito de desarrollo humano, más el conjunto de la institucionalidad que se ha creado para la economía popular y solidaria, de manera articulada han permitido justamente que quienes acceden o están accediendo en este momento al crédito de desarrollo humano y han sido usuarios del bono de desarrollo humano, han logrado incidir positivamente en sus emprendimientos, que muchos de ellos ya los venían haciendo y otros han sido de implementación de manera asociativa, sobre todo en las zonas rurales. Presentamos estos logros en nuestra política social, insisto nuevamente, como el resultado de una voluntad política clara de transformación que ha tenido nuestro gobierno y que se refleja en la inversión, en la priorización de la inversión social, que ha ido mucho más allá de las recetas de corte fiscal o aparente austeridad como fueron pregonadas durante el periodo neoliberal. En nuestro gobierno hemos cuadruplicado la inversión de un irrisorio 4.2% del PIB en el 2007, hemos pasado al 15.6%, triplicando el promedio actual de inversión en América Latina, que representa el 5.2% de los ingresos producidos. Esta es, sin duda alguna, una de las herramientas de política pública más importantes que ha tenido nuestro gobierno para transformar la vida de la gente. Si el camino recorrido nos habla de luchas y conquistas, lo que está por delante es un enorme desafío que solo puede asumirse de manera conjunta entre el Estado y sus diversos niveles de gobierno y la sociedad, sobre todo la sociedad organizada. Este recorrido debe realizarse en colectivo, con criterios de cooperación, integración y solidaridad, tal como nos enseña la economía popular y solidaria. Les invito entonces a mirar rápidamente algunos puntos de una agenda de justicia económica y social que nos corresponde consolidar. Son solo algunos puntos de los muchos que estoy segura podremos durante estos días debatir y reflexionar. Hablo, por ejemplo, de la universalidad de la seguridad social, tema que hoy es parte central de la agenda gubernamental. La seguridad social pensando sobre todo en el sector de la economía popular y solidaria como un instrumento estructurante de la calidad de vida del segmento mayoritario de nuestra población. Aquellos actores que iniciaron los emprendimientos en las décadas de mayor auge neoliberal merecen un futuro de seguridad y paz en sus últimos años, fuera de los riesgos que supondría el cese de su actividad productiva. Debemos buscar entonces los mecanismos para que la EPS se acople a un sistema de aseguramiento contributivo con principios de solidaridad y subsidiariedad. Esto exige entender la asociatividad y el cooperativismo no solo como elemento de producción económica, sino principalmente de reproducción social. Estamos en un momento particularmente importante y oportuno para hablar de la seguridad social, aquellos sectores que no tienen relación de dependencia y que son parte de las características que tienen los actores de la economía popular y solidaria. Estamos entonces en un momento en el que hoy a nivel nacional, en la agenda del gobierno de la Revolución Ciudadana, estamos debatiendo y analizando cómo asegurar la seguridad, cómo asegurar los mecanismos para que la seguridad social pueda convertirse en un instrumento que esté presente en la vida cotidiana de todos los ecuatorianos. Asegurar, por tanto, la universalidad de la seguridad social. Otro punto trascendental es la democratización del mercado financiero, es decir, ampliar el acceso a un crédito en condiciones equitativas y diferenciadas favorablemente para el sector solidario. Si bien vemos que las finanzas populares han ampliado sus cifras, sus activos a cifras mayúsculas,
Se debe garantizar que se ponga al servicio de todos los actores económicos mediante tasas preferentes y mecanismos de seguros y garantías con apoyo público para el caso de la APS. El principio de confianza es fundamental entre los miembros de la economía popular y solidaria. Este patrimonio no es comparable con cifras de la rentabilidad financiera. En este sentido, estamos trabajando en una reformulación del crédito de desarrollo humano en el que se revisen los montos de financiamiento y sobre todo convierta a los usuarios en sujetos de crédito a través del acceso al sistema cooperativo. En este punto, nuevamente el rol que podamos tener como el Estado, al Estado lo vuelve un aliado estratégico como garante de créditos otorgados para las finanzas populares. Nuevamente, aquí volvemos a un precepto y a un eje fundamental de la apuesta que estamos haciendo en el cambio de la matriz productiva, el acceso y la democratización del crédito. Ahí, en la articulación que podamos hacer entre el sistema cooperativo, los actores del sistema cooperativo y el Estado, nuevamente es fundamental a la hora de pensar y potenciar el acceso y sobre todo el sentido de democratización del crédito. El tercer punto es potenciar la relación con el Estado en el marco de la contratación pública. Este es un campo extenso que debemos explotar y en el que el gobierno está muy interesado. Actualmente el sistema popular y solidario participa en menos del 5% del volumen de compras públicas. Queda entonces un amplio campo que nos permita generar mayores y mejores alianzas en el sector y las entidades públicas. Un ejemplo quizás emblemático de lo que hemos hecho durante estos años es el programa Hilando el Desarrollo, que lo implementó el Ministerio de Inclusión Económica y Social en alianza central con el Ministerio de Educación, y ahí siempre quiero reconocer el rol que jugó nuestra ex ministra del MIES, Janet Sánchez, en esta iniciativa que hoy es, insisto, una de las iniciativas emblemáticas que tenemos en tanto compra pública al sector de la economía popular y solidaria. Hoy ese campo y esa esfera hemos logrado ampliar. Estamos adquiriendo pupitres también a los artesanos que están dotando de este equipamiento para las unidades educativas. En este momento, el monto que estamos negociando entre el Ministerio de Educación y el sector de la economía popular y solidaria llega a los $100 millones. También el Ministerio de Inclusión Económica y Social está haciendo lo propio para la externalización de los servicios de alimentación, la compra de material didáctico y lencería para los centros infantiles del Buen Vivir. De la misma manera lo está haciendo el Ministerio de Salud Pública para la adquisición de lencería hospitalaria y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para la provisión de alimentos para sus hospitales y también en tanto adquisición de lencería. Aquí tenemos con toda seguridad un gran reto por delante. Hemos logrado que un conjunto de normas que tienen que ver con la contratación pública permiten y posibiliten justamente el acceso de los actores de la economía popular y solidaria. Pero tenemos una gran tarea indudablemente por delante en este campo. Finalmente quiero enfatizar que más allá del soporte técnico y financiero en la necesidad de consolidar esta apuesta programática de este proyecto político como elemento de cohesión social en un contexto democrático es fundamental. Esta no solo es una apuesta técnica de buenas herramientas y de buenas normas, es ante todo una apuesta política que tenemos. No cabe duda que para nosotros avanzar en la profundización de la democracia, en una democracia sustantiva, que no solo nos garantiza los procesos electorales, sino nos garantiza sobre todo el ejercicio pleno de los derechos de los ecuatorianos y ecuatorianas, pasa por una actuación clara y articulada entre los distintos actores. Si bien el aparato estatal, y quizás un tema que es aquí importante, pasa por la articulación de los actores, pero permanentemente también por un cambio de correlación de fuerzas. Si bien el aparato estatal ha sido liderado hoy de los poderes fácticos, esto no significa aún un logro definitivo ni completo, como reiteradamente lo dice nuestro presidente. Sabemos que el revisionismo conservador, pregonado desde las transnacionales, de ciertos organismos multilaterales y sus plataformas mediáticas, no se conforma con mantener ciertos márgenes de rentabilidad que el sistema Mundo Capital garantiza. No se trata, por tanto, solo de ampliar las fuerzas productivas, sino de profundizar en el cambio de las relaciones de poder, de forma que podamos concretar la democratización de los medios de producción.
Insisto, este es el tema que se presenta como eje vertebrador de una propuesta en que se conjuga Estado, sociedad y mercado. En el actual escenario, las izquierdas sociales y políticas no pueden privilegiar el conflicto, a veces semántico, frente a las contradicciones superiores que el capital mantiene en nuestro país, en la región y el mundo. Agradezco nuevamente la presencia de todos y cada uno de ustedes. Quizás decir que el optimismo siempre ha sido una cualidad de aquellos y aquellas que trabajamos con la esperanza y con la constancia de avanzar en el cambio social. Debemos aprender cada día de esa sabiduría popular. Qué mejor oportunidad que esta en la que podemos poner a la academia a escuchar y aprender para luego reflexionar y enseñar. Tengamos todas y todos la seguridad de que el gobierno de la Revolución Ciudadana y el MIES en particular mantiene su firme decisión de apostar por la solidaridad, la inclusión y la movilidad social. Sabemos que contamos en esto con todos ustedes, hombres y mujeres, que están comprometidos con esta construcción que es un camino al andar. Lo vamos a ir construyendo juntos. La economía popular y solidaria es un desafío que hoy tenemos y que está articulado a la estrategia de cambio de la matriz productiva. Muchísimas gracias. Ahora a doña Ana María Larrea, secretaria técnica para la erradicación de la pobreza de ejemplares. Ella nos va a hablar sobre la Estrategia Nacional para la Igualdad y la Erradicación de la Pobreza. Muchas gracias. Buenas tardes con todas y todos, compañeros, compañeras de la mesa directiva. Es un gusto para nosotros poder estar participando en este seminario que topa uno de los temas fundamentales para cualquier tipo de proceso de cambio. Y ya lo ha dicho aquí Marcelo, lo ha dicho Betty. La economía popular y solidaria, aparte de ser el 60% de la economía de nuestro país, cumple algunas misiones fundamentales. Una de las primeras es que es una apuesta clara para la erradicación de la pobreza, pero además, yo diría, recogiendo las palabras de Marcelo, para el cambio cultural y para la transformación productiva del país. ¿Y por qué ligo esto de cambio cultural con transformación productiva? Porque si queremos efectivamente revolucionar la economía, debemos pensar en los medios para ir construyendo un nuevo tipo de economía. Un nuevo tipo de economía que ya está establecido en nuestra maravillosa Constitución, pero que hay que hacer que ese principio, esa declaración de la que nos hablaba Betty en la Constitución ecuatoriana, se haga realidad y podamos tener efectivamente en el país un sistema económico, popular y solidario. Y esto se construye día a día, haciendo camino al andar, como nos decía la ministra Betty Tola. Yo comenzaré diciendo que el Ecuador ha sido reconocido internacionalmente por muchos de sus logros en materia económica, en materia productiva y en materia social. Y en el ámbito de la disminución de la pobreza, el Ecuador es el primer país en América Latina que ha reducido más velozmente, más rápidamente la desigualdad. Y el tercer país en América Latina en reducción de pobreza. Esto es bien importante, ya lo decía la ministra Tola, no se trata solamente de reducir pobreza, sino que esta reducción de la pobreza nos permita construir sociedades más igualitarias. En algunos casos en América Latina tenemos algunos casos de algunos países donde hay procesos de reducción de la pobreza y sin embargo estos no están acompañados de procesos de reducción de la desigualdad. Ese no es el caso ecuatoriano. El caso ecuatoriano junta estos dos importantes objetivos. Y por poner algunas cifras,
Durante el periodo 2007-2012, el Ecuador redujo su coeficiente de Gini, que es esta medida que nos permite ver la desigualdad por ingresos, redujo este coeficiente en 7 puntos, mientras que en el mismo periodo de tiempo, América Latina, que dicho sea de paso, es el continente más desigual del planeta, apenas logró reducir el coeficiente de Gini en 2 puntos. Es decir, que el Ecuador superó el promedio regional en 6 puntos. En 6 veces, perdón, más que en 6 puntos. Lo cual es un logro muy significativo. ¿Y qué nos dicen estos datos? Nos dicen que al combinar reducción de la pobreza y disminución de la desigualdad y aumento del consumo de los más pobres, estamos generando un cambio estructural en el país. Estos resultados no se deben a medidas parche, a medidas como las llamadas en el tiempo neoliberal de alivio a la pobreza, sino que son políticas públicas que han logrado efectivamente transformar la estructura, la base estructural del país y dinamizar sobre todo las economías locales. Desde nuestra perspectiva, no podemos generar un bienestar en la población. Ya Freddy nos hablará un poco de cuál es la concepción que tenemos del buen vivir si paralelamente no trabajamos de una manera integral entre política productiva, política social y política económica. A partir de mayo del año pasado, cuando el presidente Correa inicia un nuevo periodo de gobierno, decidimos radicalizar este proceso de cambio. ¿Y radicalizar en qué medida? Sabíamos que habíamos avanzado mucho en disminución de la pobreza, ya se dijeron aquí los datos, más de 1.200.000 ecuatorianos han dejado de ser pobres durante nuestro periodo de gobierno. Ha disminuido fuertemente la desigualdad, sin embargo, actualmente el 24% de la población ecuatoriana todavía vive en condiciones de pobreza por ingresos. Esto es lacerante, es una cifra que todavía nos duele y nos duele profundamente. Entonces hemos tenido resultados buenísimos, muy exitosos, pero sabemos que nos falta todavía mucho por hacer. Y tomamos la decisión histórica de en este periodo de gobierno 2013-2017 erradicar la pobreza extrema por ingresos. Esta es una de las metas más importantes de la gestión gubernamental de estos 4 años. Y para poder alcanzar esta meta, sabemos que debemos radicalizar el proceso, pues si seguimos haciendo lo mismo que hemos hecho durante los últimos 7 años, probablemente no logremos alcanzar esta meta, que es mucho más ambiciosa que las metas anteriores. Por eso decimos, hemos tenido una política muy acertada, una política redistributiva muy acertada, pero ahora es momento de pasar de la redistribución a la distribución, es decir, producir distribuyendo y distribuir produciendo. Y ese es un poco el corazón de la nueva Estrategia Nacional para la Igualdad y la Erradicación de la Pobreza.
Pasaré brevemente, por el poco tiempo que tenemos, a dar algunos elementos más de tipo conceptual de la estrategia. La estrategia, el eje vertebrador de la estrategia es el concepto de justicia económica. Y nosotros decimos, debemos pasar de esta idea de inclusión social, que es una idea importante, pasar a la idea de justicia económica. ¿Qué significa? Que, en primer lugar, reconocer que las desigualdades y las pobrezas son todas injustas, que no podemos hablar de garantía de derechos sociales sin hablar a la vez de justicia económica, y que la erradicación de la pobreza supone un cambio estructural que exige la emancipación del ser humano. En este marco planteamos que la pobreza es básicamente un problema político, que no es el resultado de la escasez de recursos. Por el contrario, nuestros países, los países latinoamericanos y el Ecuador en particular, son países enormemente ricos, y sabemos que con la cantidad de alimentos que se produce mundialmente nos daría para alimentar y saciar a toda la población mundial. Las cifras que nos ha traído el último informe de Oxfam son realmente espeluznantes a nivel mundial. 83 personas reciben los ingresos de 3.500 millones de personas en el mundo. Los mismos ingresos. Esto es vergonzoso, y esto nos llama a una acción colectiva contra la desigualdad. Entonces, la pobreza no es el resultado de la escasez. La pobreza es el resultado de la mala distribución. Y si queremos erradicar la pobreza, tenemos que atacar a esa mala distribución de la riqueza. Esa es la primera premisa. Ya lo decía la ministra Tola, no podemos hablar de pobreza sin hablar de desigualdades. Yo he hablado aquí de algunas desigualdades socioeconómicas, pero cuando hablamos de desigualdades debemos tomar en cuenta procesos históricos de exclusión que nos han llevado, por ejemplo, a las mujeres a estar situadas en peores condiciones que los hombres. La desigualdad de género, por ejemplo. En el caso ecuatoriano, esta desigualdad se expresa en el mercado laboral. El subempleo femenino es 10 puntos mayor que el subempleo masculino. Pese a que hemos disminuido muchísimo las brechas salariales entre hombres y mujeres, estas siguen existiendo. Sin embargo, todavía tenemos problemas en términos de igualdad de género. Sin embargo, el Ecuador es el primer país en América del Sur en el índice de igualdad de género actualmente, y se encuentra en el puesto 21 a nivel mundial. ¿Qué otras desigualdades debemos enfrentar? En un país como el nuestro, multiétnico y plurinacional, por supuesto, las desigualdades interétnicas. Las desigualdades que existen entre la población mestiza, la población indígena, la población afroecuatoriana y la población montubia. Todavía tenemos una serie de brechas a nivel educativo, a nivel de atención en salud, a nivel del sistema de trabajo entre estas poblaciones, y estas brechas deben ser reducidas. La desigualdad intergeneracional, las diferencias que tenemos en una sociedad terriblemente adultocéntrica entre niños,
adolescentes, adultos y adultos mayores. Está demostrado, nosotros como Secretaría hemos hecho un estudio sobre pobreza multidimensional, donde vemos claramente que la población menor de 5 años, los niños menores de 5 años y la población adulta mayor es la que mayor número de carencias vive en una sociedad como la ecuatoriana. La desigualdad por discapacidades. El Ecuador ha sido uno de los ejemplos en la lucha contra la desigualdad y la incorporación de personas con discapacidad en el país, con ese trabajo formidable que lo hizo nuestro ex vicepresidente de la República, Lenín Moreno, que supo visibilizar, poner sobre el tapete de discusión, sobre la mesa de discusión, el tema de la inclusión a las personas con discapacidad. Y finalmente, las desigualdades que se dan como resultado de los procesos migratorios, tanto internos cuanto externos. Desde esta perspectiva, el territorio condensa todas estas desigualdades y las expresa. Por eso, uno de los objetivos de la estrategia para erradicar la pobreza es disminuir las disparidades y las asimetrías territoriales. Finalmente, ya para ir concluyendo, en la estrategia para la igualdad y la erradicación de la pobreza, partimos de una concepción más holística de lo que es la pobreza. No nos reducimos a pensar la pobreza simplemente desde la perspectiva monetaria, desde la perspectiva de los ingresos, sino que trabajamos la pobreza multidimensional, desde la perspectiva de los derechos del buen vivir que están establecidos en nuestra Constitución. La estrategia tiene varios condicionantes y 3 componentes principales. El primer componente, la revolución productiva del trabajo y del empleo, donde el tema de la economía popular y solidaria cobra una centralidad especial. Una de las metas fundamentales de este componente es reducir los elevados índices de subempleo que tiene el sistema de trabajo en el Ecuador. El segundo componente, la garantía de derechos, que nosotros los llamamos bienes superiores, donde trabajamos la calidad y la cobertura en educación, en salud, en hábitat y vivienda y en agua potable y sistemas de saneamiento. Y finalmente el tercer eje, la protección integral al ciclo de vida. Aquí cobra especial relevancia el tema de la seguridad social. Ya la ministra Tola nos relató la necesidad de un cambio fundamental en esta esfera y la estrategia retoma esos contenidos. Y finalmente, el tema del cuidado de derechos. El poder asegurar los derechos a los distintos grupos de atención prioritaria y también luchar desde esta perspectiva contra las múltiples desigualdades que hemos mencionado. En el sistema de cuidados también hay una idea muy fuerte de reconocer el trabajo no remunerado del hogar, el trabajo que es básicamente trabajo femenino, y apoyar a las mujeres del país en el sistema de cuidados a través de centros promocionados por el propio Estado. Dado que ya se me acabó el tiempo con creces, simplemente quisiera hacerles una invitación a todos ustedes para ser parte de este gran sueño en el Ecuador, de este gran sueño nacional, e invitarles a que juntos hagamos realidad este sueño de erradicar la pobreza en el país. Muchas gracias. Ahora
intervención del ministro de Estado del Buen Vivir, Freddy Eggers, con el tema El Buen Vivir y la Economía Popular y Solidaria. En la Constitución ecuatoriana se establece el buen vivir como la base de nuestra Constitución. Comenzamos a trabajar, el gobierno comenzó a trabajar intensamente en el tema de los derechos ciudadanos. Y ha habido avances incuestionables, el país entero los reconoce, las carreteras, las escuelas, los colegios, los hospitales. Sin embargo, tenemos que tener una gran autocrítica. Lo vemos hoy con mayor crudeza y realidad. Tenemos mejores carreteras, pero no tenemos mejores choferes. Tenemos mejores escuelas y colegios del milenio, pero aún no hay mejores profesores. Tenemos mejores hospitales, mejores centros de salud, pero nos falta mucho para tener los médicos del buen vivir. Y es que el buen vivir no solo es una cosa de derechos ciudadanos, no solo se le puede medir en términos económicos. Ahora me comentaba hace un momento Ana María, que ha sido mi primera maestra con fan del concepto del buen vivir, y me decía, recuerdo hace algún tiempo, que el buen vivir nace con el ser humano. El buen vivir no es una creación de nadie, no es una ideología, es un concepto creado por la misma condición del ser humano en el comienzo de los tiempos. Y que el buen vivir no es una teoría, no son los mandamientos, es un concepto en construcción y que se irá modelando de acuerdo a los avances que se consigan en el mundo. Entonces, el tema de la pobreza que nos trae hasta acá, también Ana María me puso al día de los conceptos exactos. ¿Quién es pobre? Se sigue midiendo la pobreza en términos económicos fundamentalmente, en términos de ingreso. Es la persona que recibe menos de $2.50, es el pobre, y menos de $1.50 por día cada persona es la extrema pobreza. Es decir, menos de $300, una familia de 4 personas está considerada pobre. En Ecuador hay 4 millones de ecuatorianos que viven todavía en esa situación, porque ya somos 16 millones de ecuatorianos, y 1 de cada 4 estaría viviendo en la pobreza. La pobreza es el principal problema para el buen vivir. Es decir, si una persona es pobre, si una familia es pobre, es muy difícil vivir bien. Es muy difícil aplicar el buen vivir. Pero como dice Pepe Mujica, hace poco tuvimos una larga entrevista con él, hicimos un programa de televisión con ese gran presidente ecuatoriano, y él dice, el pobre no es el que tiene menos o el que tiene más. La pobreza, según Mujica, es el que desea y desea y desea y desea y nunca está satisfecho con lo que tiene. Y por eso es fundamental toda esta reflexión que hay sobre la pobreza, no solo la pobreza económica, sino la pobreza humana. Y uno de los problemas que conversábamos y debatíamos en el gabinete con el presidente Correa, y él lo hizo público en una sabatina, es que es peor, la pobreza o el consumismo. Y decía el compañero presidente que la pobreza, porque la persona no escoge ser pobre, pero entra al consumismo. Sin embargo, el consumismo es una enfermedad casi mortal. Cuando alguien cae en el consumismo no puede salir de él. Y el gran problema que tenemos es que 1 millón de ecuatorianos dejaron de ser pobres y muchos de ellos pasaron al consumismo. Entonces el buen vivir tiene que ver no solo con los derechos ciudadanos, sino tiene que ver con lo que está dentro de nosotros. Yo creo que lo que ustedes hacen, y por cierto hicimos un conteo rápido, y a las mujeres Betty, Ana María y Janet no les está yendo todavía muy mal, porque aquí está la mejor gente del país, es la que está aquí, la que trabaja en el turismo, en la economía solidaria, en la economía justa. Esos son ustedes. Y aquí les contamos, hay 140 mujeres y 120 hombres.
O sea, me alegra inmensamente el escenario de quienes hay 200 personas en esta sala en este momento. Nosotros tenemos el compromiso de trabajar con ustedes, el ejemplo del padre Graciano, el ejemplo de todos los que trabajan ahora en la agricultura orgánica como Pacho Gangotena y los innumerables emprendimientos que se están haciendo en el país. Yo creo que ustedes son el presente y el futuro del país. Tenemos que seguir trabajando en esto. Y les dejo nada más, creo que con esto termina esta parte, Raúl, ¿no? De la ceremonia, luego vienen las conferencias enseguida. Bueno, pero como un homenaje a Janet, quisimos nosotros ver qué es el buen vivir. Se han escrito, Ana María lo sabe, muchos libros. Hay discusiones incluso sobre qué mismo es el buen vivir. La vida plena, la felicidad, la vida consciente. Así es que le pedimos a Damiano con un grupo de jóvenes que traten de poner en una canción la esencia del buen vivir. Y creo que este es el mejor logro que hemos alcanzado para la comunicación. Lo hemos presentado con buen éxito en Colombia recientemente, en Uruguay, en Bolivia, en México la semana pasada y ahora con ustedes. Me despido con eso. Respecto a lo que todos buscamos o a este concepto que, como bien decía, es un concepto más bien en construcción para irlo construyendo todos los días, ¿no? ¿Qué es ese concepto de qué es el buen vivir? ¿Cómo podemos vivir bien? ¿Cómo podemos estar bien? ¿Cómo podemos sentirnos bien? Y por supuesto, no todo pasa por los hechos materiales, no todo pasa por los ingresos, pero hay un gran porcentaje, ¿no es cierto?, de la explicación que sí tiene que ver con el mundo del trabajo, porque parte de lo que hacemos y parte de cómo desarrollamos, incluso espiritualmente, es a través del trabajo. Y bueno, como soy economista y me ha correspondido apoyar en una función muy intensa, muy fuerte también, que es apoyar el diseño de la estrategia de cambio de matriz productiva, vamos a virarnos un poquito a una discusión un poquito más material, que es hablar de la estrategia de cambio de matriz productiva y ahí tratar de ver las oportunidades que tiene la economía popular y solidaria. Entonces, de eso es lo que vamos a hablar a continuación rápidamente. Entonces, básicamente vamos a plantear dos problemas por el momento. Ana María hablaba de algunos problemas, pero vamos a hablar dos que nos va a permitir articular lo que es cambio de matriz productiva y lo que es economía popular y solidaria. Vamos a hablar de los objetivos de la estrategia, vamos a plantear cuál es el gran desafío, cuáles son las oportunidades. Yo sé que aquí hay estudiantes y también hay actores de la economía popular y solidaria y creo que ahí van a estar ubicando tanto los desafíos conceptuales, teóricos, como también los pragmáticos, las realidades que tenemos que enfrentar. Las oportunidades y las políticas para la economía popular y solidaria en el proceso de transformación productiva, que vamos a ir rápido, y luego vamos a hablar de la necesaria integralidad de las políticas públicas y vamos a hacer una reflexión final. Bueno, dos problemas claves. El uno ya discutió básicamente Ana María, pero yo le voy a dar otra entrada, ¿no? Ella habló mucho de las desigualdades. Las desigualdades tienen una contraparte estructural importante, tienen muchas maneras de verse, muchas son culturales, muchas son económicas, sociales, etcétera, pero una manera de ver la desigualdad es a través de la heterogeneidad estructural. ¿Qué es esto de la heterogeneidad estructural? Pues es la convivencia de varios actores económicos, entre ellos, por supuesto, la economía popular y solidaria, va a estar la economía privada, pequeña, grande, ¿no es cierto? Y va a estar la economía pública. Estos actores van a tener distintas maneras de enfrentar sus actividades productivas, sus actividades económicas, y vamos a decir que unos son más productivos y otros menos productivos. Los que son más productivos van a tener más ingresos y los que son menos productivos
van a tener menos ingresos. Por eso es que se asocia mucho el problema estructural que no tiene solo Ecuador, sino toda la región de América Latina, con la desigualdad. Entonces, normalmente la distribución de ingresos ocurre en el mercado laboral, ¿no es cierto? Ahí pagamos al trabajo y al capital, y los que son más productivos van a recibir más ingresos de los que son menos productivos. El otro gran problema es un problema muy complejo, no se lo ha discutido hasta ahora y lo voy a introducir con mucha fuerza porque esa es parte de las preocupaciones profundas que tiene este gobierno, y es el de la especialización productiva, la estructura económica. Nosotros tenemos una estructura económica basada sobre todo en la exportación de bienes primarios y en la importación de bienes manufacturados y de mayor tecnología, que hacen que nuestro país en el largo plazo no pueda sostenerse si mantenemos este tipo de especialización productiva. ¿Por qué? Porque no tenemos mucho petróleo, nos queda poco petróleo. Y si no hacemos una transformación real, nosotros, que somos además una economía con un sistema dolarizado, no podremos tener más ni siquiera moneda para hacer circular en nuestra economía. Entonces, estos son los dos desafíos que vamos a ver en esta presentación, y vamos a ver cómo empatamos los temas de economía popular y solidaria y la necesaria transformación productiva, que no solo tiene que ir a los poderosos, no tiene que ir solo a las grandes empresas, a las grandes industrias, sino que así como el buen vivir, tiene que transformarnos a todos, no solo en la arena productiva, sino en la arena de pensamiento. Es un cambio en la manera de pensar, un cambio en el patrón de consumo, como decía Freddy, que está muy preocupado con eso. Es una transformación general, una transformación de todo. Vamos a ver un poquito de datos. Como está un poco sobrecargado y lejos, solo les voy a dar la idea. Aquí lo único que hace es decirnos lo que ya les dije. En nuestro país, este es solamente para graficar la heterogeneidad productiva. Hay sectores que tienen una gran productividad, los que vemos que están a la izquierda, y los que están con una productividad muy baja. Productividad es cuánto produce una persona por hora de trabajo. Esta es la productividad que estamos midiendo, ¿no? La productividad del trabajo. Y curiosamente vamos a ir a la derecha, y si nosotros buscamos por aquí economía popular y solidaria, vamos a darnos cuenta que en los sectores menos productivos es donde sobre todo están las actividades de economía popular y solidaria, porque está el sector agrícola con menor producción, productividad, porque está comercio con menor productividad, porque está hoteles, servicios, restaurantes, etcétera, con menor productividad. Y vamos a ver a la izquierda, los tops son servicios financieros, sistema de telecomunicaciones, etcétera. Entonces aquí vamos a tener una gran explicación de por qué en nuestro mundo de economía popular y solidaria circula menos dinero, tenemos menos ingresos. Entonces todas estas son cosas que tenemos que enfrentar. Por otra parte, como les decía, esto se traduce en desigualdad, pero yo no voy a seguir hablando porque ya habló de desigualdad mucho Ana María, ¿no? Simplemente aquí es una medida de cuánto se lleva el 10% más rico respecto al 10% más pobre en ingresos, y vemos que con toda esta reducción permanente, estos esfuerzos que ha hecho el gobierno, todavía el 10% más rico se lleva el 25 veces más de lo que los ingresos que se lleva el 10% más pobre. Eso por el lado de explicaciones de vincular la estructura productiva y la desigualdad. Y lo que vamos a ver, porque esto no lo planteé en la presentación, es que el gobierno ha hecho unos esfuerzos muy importantes, como bien ha explicado Ana María, también nuestra ministra nos ha comentado los esfuerzos que está haciendo el BIES. Se han hecho esfuerzos muy importantes por redistribuir los ingresos, pero nosotros vemos que hay factores estructurales que no nos dejan mejorar. No importa la buena voluntad del gobierno, no importa cuánto redistribuya el gobierno, hay unos factores estructurales
que están ahí permanentes y que si no los resolvemos tendremos que seguir enfrentando problemas de pobreza y desigualdad. Pero pasemos al otro problema. Aquí simplemente constatamos en estos grafiquitos, vean esas líneas en distintos colores, simplemente nos explica la participación de cada uno de los sectores productivos, primario, secundario y terciario, o primario, industria manufacturera y sector servicios. Lo que vemos es que casi no ha cambiado, ¿ya? Y solamente ha aumentado un poco esa línea verde que es servicios, como pasa en todo el mundo, que cada vez aumentan más servicios. Y a la derecha tenemos la especialización de las exportaciones en azul, sobre todo las exportaciones primarias. Entonces ahí está la realidad de nuestro país, primario exportadores, y no hemos cambiado lastimosamente ni siquiera en el periodo de gobierno, y sí es una autocrítica que siempre nos hacemos, pero también tiene su explicación. Esta es la parte más dura, esta es una explicación más estructural. Hay que enfrentar largos plazos, no son transformaciones sencillas que se pueden hacer en un periodo de gobierno, son transformaciones de décadas, ¿no? Si miráramos el sudeste asiático, si miráramos la primera, la segunda revolución industrial, veremos que a ellos les costó siglos. Al sudeste asiático le ha costado menos, pero de medio siglo para abajo, no mucho menos. Entonces nosotros intentamos que el esfuerzo que haga el gobierno procure bajarnos un poco esos tiempos, pero más o menos esos son los tiempos en que se miden estos procesos. Aquí simplemente para decir, lo que está a la izquierda son las exportaciones, a la derecha las importaciones, en azul las primarias. Exportamos básicamente productos primarios e importamos sobre todo bienes con tecnología. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa dinámicamente más allá de la estructura? Que cada vez vamos perdiendo participación de nuestras exportaciones en el comercio mundial y cada vez nuestras importaciones crecen mucho más. Entonces esto, como en cualquier hogar, no es duradero. Si vamos a vender cada vez menos y a comprar cada vez más de cosas que hacemos cada vez menos, esto no es sostenible. En el largo plazo, este es uno de los graves cuellos de botella que tiene la economía ecuatoriana. Y claro, esto nos plantea el gran desbalance en la balanza comercial, que es lo que está en azul. Lo que está en verde para abajo es el déficit comercial, de los bienes y servicios no petroleros. Y arriba, en rojo, todo el superávit del sector petrolero. ¿Qué nos dice esto? Que nuestra economía, al menos en sus cuentas externas, está sostenida por el petróleo. ¿Qué pasaría si no tendríamos petróleo? Estaríamos en graves dificultades, ¿no es cierto?, con unos déficits de nuestra balanza comercial que asciende cerca de los 10.000 millones de dólares. Entonces la situación es muy grave. Entonces, ¿cómo resolver? ¿Cómo enfrentar esa situación cuando el petróleo, esta es una proyección de las reservas petroleras, se nos acabará en el tiempo? No importa si es 10 años más, 20 años más, 30 años más, ojalá 40 años más. Según los técnicos son alrededor de un poco más de 20 años más, cuando empieza ya el punto de inflexión de decrecimiento, o sea que físicamente vamos a tener menos dólares por barril porque la producción físicamente va a empezar ya su punto de inflexión y de decrecimiento. Entonces ahí son las dificultades para la economía ecuatoriana. Algunas conclusiones. No importa cuánta política redistributiva hagamos, no va a ser suficiente. Ya la desigualdad estructural que está dada por la heterogeneidad productiva no se soluciona solo con redistribución. Entonces tenemos que ser mucho más potentes, más fuertes, cambiar esa estructura productiva. Las políticas para promover un sistema económico y social y solidario, por otro lado, y fortalecer la economía popular, no pueden prescindir de la transformación productiva. No pueden no pensar en que hay que mejorar la productividad, en que hay que ser eficientes también, ¿no es cierto?
Y por último, las políticas de cambio de matriz productiva, ciertamente, si quieren llegar a todos, no pueden abstraerse de la realidad de la economía popular y solidaria. Básicamente, los grandes objetivos de la estrategia de cambio de matriz productiva son los que básicamente hemos ido deduciendo ahorita con ustedes, ¿no es cierto? Tenemos que mejorar productividad, tenemos que mejorar el componente nacional, mejorar nuestras exportaciones, sustituir inteligentemente nuestras exportaciones, desarrollar más conocimiento en nuestra producción, generar más empleo digno, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuáles son en este contexto? ¿No es cierto que hemos hecho una estrategia que sería muy largo explicar ahora, pero que básicamente las políticas se concentran en 3 dimensiones? Una dimensión son las políticas transversales, es decir, esto que mencionábamos antes, ¿no? Que decía Freddy también, carreteras, cambio de matriz energética, telecomunicaciones, puertos, aeropuertos, inversión en talento humano, todas las cosas que el gobierno ha venido haciendo. Esas son las políticas transversales. También políticas económicas, fortalecer la banca de desarrollo, fortalecer al CONAFIPS, que ya veo que no está Giovanni Cardoso, pero eso es necesario, ¿no es cierto? Para poder financiar estas transformaciones se necesitan recursos y sabemos que la banca privada por sí sola no va, incluso en el caso de ponerle incentivos que con el último Código Monetario Financiero ciertamente se lo va a hacer, pero la realidad en América Latina y en el mundo es que la banca privada trata de poner donde más rinda, donde menos riesgo haya y al menor corto plazo posible. Entonces sabemos que la banca de desarrollo debe jugar un papel importante. Luego están las políticas sectoriales, que son políticas por cadenas productivas, es decir, cacao, café, metalmecánica, turismo, donde está agroindustria, donde está economía popular y solidaria, etc. Y hay un tercer grupo de políticas que son estas políticas de las industrias básicas, que son industrias que tienen una característica de apoyar el florecimiento de otra familia de industrias. Por ejemplo, de la refinería del Pacífico, que nos puede decir algo muy distante para aquellos actores de la economía popular y solidaria, en realidad nos debería decir mucho, porque desencadena procesos y tejido industrial. Esto es lo importante de estas industrias, y por eso otros países que se han industrializado lo han hecho. ¿Por qué? Porque la refinería permite luego la posibilidad de ir a la petroquímica. La petroquímica permite casi, yo diría, el 50%, si no es más, de las cosas, permite producir el 50% o más de las cosas que ustedes llevan puestos ahora mismo. Sus lentes, tal vez mucha de su ropa, sus esferos, sus celulares, todo esto es fruto de la petroquímica. Entonces, estas son las líneas de trabajo que se van a hacer en la Estrategia Nacional del Cambio de Matriz Productiva. Muy denso como para explicar en este momento, pero vamos a pensar cuáles son las oportunidades en ese contexto, dentro de esa estrategia, que pueden dar un significado y podemos nosotros planear desde la economía popular y solidaria. Por una parte, tenemos que la economía popular y solidaria puede aventajarse de todas estas políticas transversales, es decir, todo lo que es infraestructura, carreteras, puertos, aeropuertos, conectividad, ¿no es cierto? No son solo para determinadas empresas, es para todos. O sea, la economía popular y solidaria debe estar muy activa en aprovechar esas infraestructuras. Por otra parte, tenemos el tema de la disminución de tramitología. Yo estuve en un evento de economía popular y solidaria y todo el mundo se me quejó de los temas de que si para aprobación en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, o si los trámites para las aprobaciones en los distintos ministerios, etc. Entonces, esos temas, por ejemplo, tenemos que atacar, y esa es parte de las políticas deliberadas que está impulsando la Estrategia de Cambio de Matriz Productiva. El financiamiento.
el financiamiento es muy importante a la hora de impulsar una transformación productiva. Necesitamos dinero, les decía, y hay que estar pendientes por fortalecer el CONAFIPS en la arena de la economía popular y solidaria. Los mercados, las compras públicas, un aspecto muy importante que hace una política de gobierno que esté en el contexto de la estrategia, que debe ser aprovechado por la economía popular y solidaria. Talento humano, ¿no es cierto? Otra de las condiciones fundamentales, la economía del conocimiento y el impulso del mejoramiento de la productividad pasa sobre todo por el talento humano. Entonces, yo digo, será un trabajo intenso que le corresponderá al Instituto de Economía Popular y Solidaria de aprovechar las oportunidades en el campo donde se están desempeñando los actores de la economía popular y solidaria para establecer líneas de capacitación, líneas de formación, asesorías técnicas, etc. No sé si es que esto está funcionando. Ahí está. También tenemos, ya hemos mencionado los temas de empleo, ¿no es cierto? Van a haber oportunidades de empleo, no solamente de empleo digno, porque se trata de impulsar, de reactivar el aparato productivo, sobre todo algunas de las cadenas, pero entre ellas está agroalimentos, donde esté economía popular y solidaria, y bueno, una serie de nuevas cadenas. Está el empleo también en las obras de infraestructura y en los grandes proyectos multipropósitos, por ejemplo, de riego. Ahí tenemos una fuente muy importante. Finalmente están en las políticas sectoriales. ¿Y qué podemos hacer en las políticas sectoriales de la economía popular y solidaria? Por un lado, propiciar los encadenamientos de la economía popular y solidaria en las cadenas vanguardistas. Es decir, así no esté actuando la economía popular y solidaria, por ejemplo, en metalmecánica, e impulsamos la cadena de metalmecánica, tenemos que ir encontrando en toda la cadena, desde la provisión hasta el producto final y los servicios, donde pueden entrar los actores de economía popular y solidaria. Incluso en las ramas más vanguardistas como software. Me decían que hay actores, por ejemplo, que ya se están organizando para formar asociaciones, por ejemplo, de profesionales jóvenes. Entonces, muchas de estas ideas tenemos que impulsar, y ahí nuevamente el papel del Instituto de Economía Popular y Solidaria. Tenemos que promover el desarrollo de cadenas donde están deliberadamente los actores de economía popular y solidaria. Esto ya lo ha hecho el Comité Interinstitucional de Cambio de Matriz Productiva, con el liderazgo del vicepresidente, y, por ejemplo, se ha incluido la cadena de lácteos, donde tenemos economía popular y solidaria. Se ha incorporado elaborados de cacao, elaborados de café y elaborados de pesca, incluyendo la pesca artesanal. Se ha incorporado turismo, por ejemplo, que son ramas o son cadenas donde está la economía popular y solidaria. Entonces, aquí hay una oportunidad, porque esas ramas están priorizadas en la estrategia de cambio de matriz productiva, y se pueden movilizar recursos tanto de financiamiento como de información, conocimiento, tecnología, asistencia técnica, etc. Por otra parte está el fomento en las cadenas aparentemente de mayor avanzada en términos de conocimiento, como les decía, con el apoyo a la organización desde la lógica de la economía social. Es decir, por ahora se ha discutido mucho la economía popular y solidaria, se ha discutido menos la economía social solidaria en sus propias organizaciones. La idea es que IEPS puede y debe estimular la organización, como les comentaba, y la asociación, por ejemplo, en estas cadenas que son muy de vanguardia en economía del conocimiento, del bioconocimiento, de todo lo que es la tecnología de la información y comunicaciones.
donde si bien no hay una presencia activa de la economía social, puede haber, si es que se les abre la opción para las asociaciones y para que no sean grupos empresariales pequeños los que captan estas posibilidades. Necesitamos además políticas activas, porque dicho lo anterior, lo que hemos dicho, sí es necesario pensar que pueden haber costos en las transiciones. Toda transición tiene costos y para eso debemos prepararnos. Es decir, si es que se desarrollan unas industrias más que otras, pueden haber dificultades para unos sectores de la economía popular y solidaria. Por ello es que es muy importante el rol, y ahí sí, de nuestra querida ministra y también de Raúl, para poder apoyar y estar muy atentos de los desafíos que puede haber en alguna de las cadenas para desarrollar políticas activas de economía popular y solidaria, es decir, fortalecerles, darles mayor capacitación, buscarles nichos de mercado, ver cómo se encajan dentro de las otras cadenas de valor, si es que existen dificultades, ver cómo se van complementando incluso las intervenciones, ya no solo desde las políticas activas de economía popular y solidaria, sino también desde la política social, desde la política laboral. Hay que defender mucho los salarios mínimos, hay que ser muy activos en los temas de protección en aquellos sectores que pueden quedar más expuestos, ¿no es cierto? Y muy activos a la movilidad y a la inclusión desde el Instituto de Economía Popular y Solidaria. Existen, por supuesto, grandes desafíos para la economía popular y solidaria en este contexto de transformación productiva. Por una parte, se requiere mejorar la información, la tecnología, la organización y los procesos, y ahí juega nuevamente un rol el Instituto de Economía Popular y Solidaria para apoyar estos procesos. Es importante tener en perspectiva la posibilidad de escalar. Esto es muy importante, porque desde producciones marginales y muy pequeñitas es difícil que podamos conectarnos, por ejemplo, a las cadenas de valor más dinámicas. Necesitamos tener capacidad de tener escala en la oferta de nuestras producciones, y para ello ya tenemos excelentes ejemplos dentro de economía social y solidaria, con las asociaciones, con las agrupaciones, con las cooperativas de producción, etcétera, para que podamos tener unas escalas más adecuadas y poder entrar, digamos, en situación de mayor igualdad a los mercados. Tenemos que ampliar y consolidar el sistema de economía social y solidario en una economía plural como la que tenemos. Para eso tenemos que movilizar todas las políticas, ¿no es cierto? No solo estas que estamos discutiendo, sino aquellas que ya ha movilizado el gobierno, ¿no es cierto?, sobre los temas de fortalecer capacidades y recursos propios de los actores, sobre los temas de concentración económica, ahora que tenemos hasta la Superintendencia de Control de Mercados, para evitar, ¿no es cierto?, que sean unos pocos los que aprovechen de estos recursos y de estos contextos de la transformación productiva. Debemos lograr que todas las políticas, tanto económicas como las productivas, las sociales, las activas de economía popular y solidaria, las políticas laborales, trabajen conjuntamente para provocar los efectos tanto de la transformación productiva, pero también de la democratización económica, con la inclusión de todos los actores económicos, entre ellos la economía popular y solidaria. Siempre he dicho, esto es algo que repito siempre, es una frase que siempre la meto en las presentaciones para concluir, y finalmente decirles que las políticas del sistema económico, social y solidario y la ley de la economía popular y solidaria no deben ser políticas de pobreza, sino de oportunidades, y deben movilizar los recursos públicos nacionales y locales para fortalecer las capacidades y los recursos propios de los actores, porque necesitamos actores activos, ¿no es cierto?, dando respuesta. No necesitamos actores que reciban
protección y beneficios. Necesitamos actores, ¿no es cierto?, con el suficiente poder para desplegar sus capacidades y para hacer uso adecuado de sus libertades y de sus oportunidades. Por supuesto, esto implica unos desafíos grandes para este sector económico frente a los conceptos de eficiencia y también frente a los conceptos de equidad. Solo así podemos estructuralmente y en el largo plazo, dinámicamente, alcanzar el buen vivir no solo para las actuales, sino para las futuras generaciones. Muchas gracias. La economía popular y solidaria es la economía que privilegia, que pone al ser humano sobre el capital. La economía popular y solidaria es la economía que democratiza la participación. La economía que busca una mayor y mejor participación. La economía popular y solidaria es la economía que mejora la redistribución de la riqueza en los procesos económicos. Muy buenas tardes. Esta tarde venimos a tratar de conversar un poco, hacer unas reflexiones alrededor del real aporte que puede tener la economía popular y solidaria hacia las dos grandes estrategias que fueron ya pues mencionadas tanto por Janet como por Ana María. La estrategia para la erradicación de la pobreza y la estrategia para el cambio de la matriz productiva. Esta tarde quisiera pues empezar preguntándoles a ustedes justamente algo. Ya les explicaron cómo vamos a interactuar entre el público y los expositores acá, así que voy a hacer la primera pregunta de la tarde. Bueno, no sé si es que, no vi los resultados, si es que le atinaron al primer año en que pasamos al mundial. ¿Sí? ¿Sí le atinaron la mayoría? Bueno, espero. Bueno, les voy a pedir que respondamos a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los principios que ustedes consideran que tiene la economía popular y solidaria? La opción 1, por $2,000, no. La opción 1 es la eficiencia, la maximización de beneficios y la reducción de costos. La opción 2 es la justicia. La opción 3 es la solidaridad, la autogestión y la reciprocidad. Y la opción número 4 son todas las anteriores. Por favor, les voy a pedir que utilicen el aparato para votar y vamos a ir viendo acá los votos. Tenemos 50, 60 votos, me dijeron que alrededor de 310 inscritos en este seminario. Bueno, vamos avanzando. Si es que quieren hacer una llamada a alguna persona, un comodín, está todo abierto acá. Vamos un poco más. Ustedes me dirán los organizadores hasta cuánto más o menos. Me decían que alrededor de unos 200 votos deberíamos tener para tener los resultados, digamos, contundentes. Ya vamos en 150. Con confianza, no se preocupen, nadie va a ver qué es lo que están votando. No copien al compañero, sino exactamente lo que consideramos que es esto. La 3, Polito, la 3 también, pueden decir. Bueno, vamos a cerrar ahí. Vamos a cerrar la votación. Vamos a ver los resultados. El 48% de los presentes considera que es la solidaridad, la autogestión y la reciprocidad. Y un empate técnico, el 48% también considera que son todas las respuestas anteriores. Bueno, la respuesta efectivamente es la que está titilando en este momento. Los principios en los que se basa la economía popular solidaria son los principios de solidaridad, los principios de autogestión y los principios de reciprocidad. Esos son efectivamente los principios que rigen a la economía popular y solidaria. Pero yo quisiera empezar conversando un poco alrededor de la importancia que tiene esta alternativa económica, esta alternativa de hacer las cosas diferentes y cómo esta alternativa efectivamente está en nuestras manos. Y empezar pues haciendo una reflexión alrededor de qué exactamente es la economía popular por un lado y qué exactamente es la economía solidaria. La economía popular es entendida como los diferentes emprendimientos económicos realizados por los sectores populares, donde utilizan su mano de obra, su propia mano de obra, para cubrir sus necesidades básicas.
y no necesariamente para tener procesos de acumulación de capital. Raceto menciona que la economía popular es la mal llamada economía informal en los textos, digamos, de economía un poco más tradicional. Pero por otro lado está el concepto de economía solidaria. Y la economía solidaria, ¿qué exactamente es? Los principios lo veíamos ahí, principios de autogestión, de reciprocidad, de solidaridad, de democracia también. Pero esta economía solidaria debe ser entendida como una economía que no solo pone el ser humano sobre el capital, sino también genera procesos de mayor democratización. Les mencionaba al inicio, una participación más justa, una participación más equitativa, un mejor y mayor acceso a los bienes de producción por parte de todas las personas que forman parte de esta economía. Y yo quisiera compartir con ustedes una historia que me la contaron hace alrededor de 8 años, cuando yo pude participar en un programa de fortalecimiento de cajas de ahorro y crédito en la comuna de Chilla, allá por Azuay, en el Ecuador. Y una de estas señoras con las que trabajábamos, la compañera Zoila Morocho, cuando ella explicaba cómo entendía el trabajo comunitario y el trabajo de la economía popular y solidaria, lo mencionaba que es como la mano. Porque en la mano todos está compuesta por dedos y todos somos diferentes, como en la caja de ahorro y crédito, lo decía ella. Unos son un poco más gorditos y nos gusta comer un poco más, decía. Unos son un poco más flacos y son señalones. Otros son un poco más malcriados, decía, señalando el dedo del medio incluso. Otros son un poco más pequeños y más flaquitos también. Todos somos diferentes, decía doña Zoila. Pero lo importante es que todos, de una manera conjunta, nos sirven, y lo decía ella, con mi mano me sirve para coger mi asadón. El asadón es con que ella trabaja la tierra y trabajar efectivamente la tierra. Ese era su entendimiento de la economía solidaria, o en ese momento del trabajo comunitario, del trabajo comunal que se basaba en las cajas de ahorro y crédito. Ese entendimiento de la economía solidaria, por supuesto, tiene también bases no solo históricas, sino también conceptuales, académicas, que se han desarrollado a través de la historia. No considero que nos equivocaríamos si decimos que las principales conceptualizaciones de la economía social y posteriormente de la economía solidaria se dieron con este gran hito en la historia de la humanidad, que es la Revolución Industrial. La Revolución Industrial no solamente creó y desarrolló, digamos, el proceso de producción en masa y el proceso de industrialización en la Gran Bretaña de ese entonces, sino también generó la creación y el germen de lo que ahora se entiende la economía social. Se crearon en ese entonces las primeras uniones de oficios, las primeras cooperativas, por supuesto también con una lógica de reivindicación de derechos de los trabajadores, pero también, sin lugar a duda, como una respuesta económica. Todo el sector artesanal de ese entonces, de la Revolución Industrial, que fue desplazado por una producción de masa, empezó a generar las uniones de oficios como una respuesta, digamos, a esta economía que se venía encima. Pero, sin lugar a duda, las conceptualizaciones y el trabajo de economía social se remonta a miles de años atrás en la historia de la humanidad. Se tiene data de que al menos alrededor de 3000 años antes de Cristo se dio una de las primeras asociaciones, las primeras asociaciones de agricultores egipcios que se unieron efectivamente para, digamos, sobrellevar todos los problemas que tuvieron por las inundaciones del río Nilo en ese entonces. Todo el pensamiento griego que basa, digamos, ya en el Estado moderno, también menciona este tema. Demócrito en sus teorías mencionaba toda la conceptualización de la ayuda mutua. La ayuda mutua, decía Demócrito, es vital para la sobrevivencia de la sociedad. Y de hecho uno de sus postulados era que por falta de solidaridad es que se requieren normas en las sociedades. Posteriormente, el mismo Sócrates mencionaba que el sistema económico debe ser un sistema económico austero, un sistema económico que tenga una lógica más de comunidad y que, pues, por supuesto, genere procesos más solidarios.
In Europa l'economia sociale è rimasta in ombra per molti anni, ma ora sta vivendo un ritorno. Le organizzazioni di economia sociale non sono mai scomparse dalla scena europea. Al contrario, negli ultimi 2 decenni, particolarmente negli ultimi 2-3 decenni, c'è stata una crescita costante di cooperative, di mutue, di imprese sociali, di fondazioni, di associazioni. Solo che il modello di sviluppo economico prevalente, quello che si trova nelle aule universitarie, negli uffici governativi, considerava questo mondo di scarso impatto. Quindi all'economia sociale non veniva riconosciuto un ruolo, in quanto era fuori dal modello dominante. Le cose negli ultimi tempi stanno cambiando, questa è la buona notizia. Oggi viviamo una situazione in cui la politica sta riprendendo in molti paesi europei spazio rispetto al dogma dell'laissez-faire economico, che ha prodotto molta disuguaglianza e molta inefficienza anche nei nostri paesi. L'eccesso di deregolamentazione ha finito per travolgere anche i suoi paladini e quando una società smarrisce il senso della crescita, alla fine non ci sono più né vincitori né vinti, perché gli effetti negativi ricadono su tutti, anche se non in modo sproporzionato, lo abbiamo visto, la disuguaglianza è un problema anche fortemente sentito nelle società europee. In questo quadro, nel quadro di rottura dell'unità del pensiero dominante, del pensiero neoliberista, in Europa si è riscoperto il fenomeno dell'economia sociale come fenomeno dotato di una straordinaria capacità di resistenza alle condizioni avverse. È un fenomeno che ha attraversato la crisi crescendo, al contrario delle imprese tradizionali. Ecco, il mio intervento riguarda questa riscoperta e tratta in particolare 3 aspetti. Il primo aspetto è il nuovo slancio dell'economia sociale in quanto conseguenza di una trasformazione profonda dell'apparato produttivo, della struttura produttiva dei paesi europei. Una trasformazione in cui il ruolo, il peso della manifattura è diminuito drasticamente, mentre è cresciuto senza sosta quello dei servizi. La rivoluzione della piattaforma produttiva in Europa si è accompagnata alla rottura dell'equilibrio tradizionale che è durato più di 50 anni tra l'impresa industriale e il welfare pubblico, che ha dominato la scena molto a lungo. Ecco, l'economia sociale è un modo per proporre un diverso equilibrio tra crescita economica e welfare. Il secondo punto riguarda le opportunità che sono aperte da un nuovo scenario all'interno del quale né lo Stato né il capitalismo industriale sono gli protagonisti assoluti, come erano un tempo. Oggi lo sviluppo economico, lo sviluppo sociale, più di ieri hanno bisogno di pluralismo di forme di impresa, di forme organizzative. E l'economia sociale è una straordinaria forma di pluralismo perché contiene e coltiva il pluralismo al suo interno. È importante sottolineare che non esiste un'unica forma di economia sociale, non esiste un ideal tipo di impresa sociale. In Europa si vede la coesistenza di cooperative, di imprese sociali, di fondazioni, di mutue. Abbiamo varie espressioni per definire questo mondo. Nell'ambiente anglosassone si parla di social business o di B corporation, benefit corporation. Negli ambienti latini si parla di imprese sociali solidarie con un linguaggio più simile a quello latinoamericano, però la famiglia è una famiglia unitaria. Sono imprese che hanno, nonostante le differenze possano a volte essere rilevanti, sono imprese che appartengono a uno stesso schema, che è lo schema che si pone al di là del bipolarismo tra Stato e mercato. Terzo punto vuole mettere in luce il fatto che in Europa
le politiche pubbliche hanno svolto un ruolo ambivalente rispetto all'economia sociale, perché molto spesso l'economia sociale si è sviluppata autonomamente, a volte anche in concorrenza rispetto all'offerta pubblica, fuori dalla norma dello Stato. La formalizzazione giuridica, la trasformazione in leggi, è arrivata dopo, successivamente. Questo spiega perché in Europa ci sia una grande disomogeneità dal punto di vista del quadro giuridico. Ogni paese europeo ha norme diverse per regolare il settore ed è il frutto della tradizione, il frutto di storie nelle quali la spontaneità dei processi è stata rilevante. Però d'altra parte si nota oggi che le istituzioni pubbliche non si limitano più a prendere atto di ciò che avviene nell'economia sociale e a normarlo quando le organizzazioni dell'economia sociale si sono già affermate autonomamente, ma cerca invece lo Stato, la pubblica amministrazione, di promuovere attivamente l'economia sociale come parte di un nuovo paradigma di sviluppo che considera in modo diverso, innovativo, il rapporto tra pubblico e privato.